que nos identifican a nosotros también como aquellos que somos parte de este clamor, de este ruego de Jesús por todos nosotros. Aquí nos dice que Jesús está orando por usted. ¿Él está orando por usted? Amén. Si Él está orando por nosotros, si no, no estaríamos donde estamos, ni seríamos lo que somos. Ya hubiésemos sido derrotados por el pecado, pero no lo somos porque Jesús está intercediendo por nosotros. Nadie mejor que Él, que conoce todas nuestras debilidades y flaquezas. Dice, está orando por ustedes, su gran oración sacerdotal está en Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vea qué claridad hay en esta oración. Jesús dice, no oro por todo el mundo como quisiera que orar, porque en medio de todo el mundo está tu iglesia, pero oro por los tuyos, por los que te aman, por los que buscan. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie puede ir al Padre si el Padre no lo envía a mí. Y el que llega a mí, yo no lo echo fuera. Yo recibo a todo aquel que viene a mí, porque viene ¿de quién? Del Padre. Entonces Jesús dice, entonces yo oro por ellos. No oro por un mundo que necesita de mí. Yo oro por los tuyos, los míos, por mi pueblo, porque tuyos son. Jesús dice, yo oro porque tuyos son. Aquí nosotros podemos ocupar esta intercesión de sentir, de orar por los nuestros. Jesús dice, yo oro por los tuyos. Nosotros cuando oramos, oramos por los del reino. Oramos por aquellos que serán del reino. Aquellos que aún no conocen al Señor, pero que un día serán tuyos, Señor. Oramos. Esa es la oración que debe completar nuestra vida también, ya que hace completa la oración cuando oramos por nuestra familia o las necesidades nuestras. Orar también por aquellos que aún no conocen al Señor. Dios puede hablar de muchas maneras, Dios puede tocar los corazones de muchísimas maneras, Dios lo puede hacer, pero también Dios actúa en medio de la oración de su pueblo. ¿Qué pidió Jesús al orar por sus discípulos? Hay una pregunta ahí. El versículo 15 del mismo Juan 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te pido que los saques, tal vez es más fácil sacarlos. No nos contaminamos si nos saca el Señor, pero ¿a dónde nos va a llevar? Al reino de los cielos. Y el mundo nos necesita todavía, porque el mundo necesita a la iglesia. El caos que está en este mundo sería peor si la iglesia no estuviera en él. Todo se derrumba si la iglesia no está presente, porque Cristo le dio toda autoridad ¿a qué? A la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Mateo 16, y las puertas del Hades o del infierno no podrán contra ella. Está hablando de la iglesia, de un principio de Dios, la importancia de que está la iglesia en medio del mundo. Jesús está diciendo, no quiero que los quites, que los saques, son necesarios en medio de este mundo. Son útiles donde vayan o donde estén, eso es lo que está diciendo Jesús. Muchas veces nosotros quisiéramos eludir los problemas. Señor, mira lo que sucede en este mundo, no quisiera pasar ni frío ni calor, ni necesidades, pero el Señor dice, pero es que me eres útil allí. ¿Cómo otros aprenderán y sabrán que yo soy Dios real si tú no les muestras la verdad? Aquí hay algo interesante también. Jesús dice, Señor, no te pido que los lleves de inmediato al cielo. ¿Somos importantes aquí en la tierra? Sí, somos útiles e importantes para el Señor. Como yo le decía, cada pieza de un automóvil es importante. Cada parte de lo que vestimos es importante. Y eso es lo que también dice el Señor. Ustedes son valiosos e importantes en la tierra. La iglesia es importante. ¿En el lugar donde estamos somos importantes? Sí, somos valiosos donde estamos. Y así cada iglesia y cada lugar donde se busca la presencia de Dios, donde se alaba a Dios, es importante. Porque está anunciando las verdades del reino. Como también hay lugares que no honran a Dios, están desprestigiando a la iglesia de Cristo. Porque la gente dice, esos son evangélicos. Como las tomas que hemos visto en estos días, la apropiación de cosas que no corresponden. Aquí también en San José de la Estrella, a ver si no me equivoco, con mi cuña Maquena, un ex psiquiátrico. Por la causa de la pandemia lo destruyeron y ya se lo tomaron. Uno dicen ser evangélico y cantan y no lo quieren entregar. Bueno, eso no honra a Dios. Pero nos damos cuenta que
hay un desorden también en todo esto. Hay ambiciones personales. Por eso nosotros debemos ser claros. Eso Pablo le dice a la iglesia de Filipo: ustedes tienen que comportarse como dignos. Honren a Dios en lo que hacen. Si no tenemos un lugar, no tenemos por qué tomarnos un lugar, aunque esté desocupado. ¿Ven? La intercesión de Jesús es orar por los suyos. Es decir, cuando estoy haciendo las cosas bien, Jesús está orando por mí. Si nosotros marchamos de acuerdo a las normas del reino, Dios nos va a bendecir. Hay cosas que a veces quisiéramos pronto, pero no te preocupes, estas llegarán. Y no te apresures, no corras tú cuando el Señor nos dice que debemos caminar. El pueblo de Israel no corrió en el desierto. No les dice Moisés: apúrense, trotemos porque vienen los enemigos. Ellos marcaron la ruta normal que ellos llevaban, porque el encargado de tener al enemigo, a Faraón y a su ejército, ¿qué fue? Fue Dios. Así también en nuestra vida. Lo que hoy no tengo lo puedo tener mañana o en un año más, pero llegará por la voluntad de mi Dios. Y todo lo que llega en la voluntad de Dios es por la intercesión de Jesús, para que tú y yo recibamos todo lo que necesitamos. El Padre lo dará, pero necesitamos que alguien esté orando por aquello. Jesús: Señor, no te pido que los lleves de inmediato al cielo. ¿Cuántos quisieran ir al cielo? Bueno, hay algunos que no quisieran irse todavía, porque muchos dicen: ¿quieres ir al cielo? Amén. Pero cuando están enfermos y delicados, ruegan que venga un médico y que se mejoren pronto. Oren por mí para que no me muera. Si no, te pido que los mantengas alejados ¿de qué? Del maligno. ¿Ven? La oración está involucrada: Señor, están aquí, pero manténnos alejados ¿de qué? Del maligno. Si Jesús no orara por nosotros, el maligno ya nos hubiese destruido. Nuestra vida espiritual hubiese destruido nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestros proyectos. Pero Cristo en su oración de intercesión hace que nosotros estemos cuidados en Él. Que lo que es tuyo nadie te lo pueda quitar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hemos escuchado mucha alabanza: lo que el enemigo te robó. Bueno, el enemigo no es más grande que Jesús. Y nadie te puede quitar aquello que no tienes. ¿Ven? No me pueden robar a mí un Mercedes-Benz si no tengo. Entonces, ¿qué te robó el enemigo? No, tú lo perdiste. Y Dios sabe lo que da. Dios sabe. Si yo voy a perder algo, Dios no me lo va a dar. ¿Cómo una madre va a pasar un niño de 5 años, un anillo de oro, el anillo de matrimonio? Toma, juega con él. ¿Quién va a hacer eso? Nadie. La mamá o el papá va a decir: no, eso no te lo paso, porque tú lo vas a perder. ¿Y usted cree que Dios no sabe todas las cosas? Sí, Él lo sabe todo. Él está en la mano poderosa de mi Dios. Dios es más poderoso que el enemigo. Así es. Las bendiciones que te robó. ¿Qué bendiciones? ¿Usted cree que el enemigo puede ir a los tesoros de Dios y robar lo que es tuyo? ¿Usted cree que puede pasar allí Satanás y todo? Y Dios dice: se nos pasó, se nos quedó dormido el guardia. ¿Pasa eso? No sucede. Yo tengo lo que tengo que tener y no tendré más si no es la voluntad de ¿quién? De Dios. Las bendiciones que tú tienes son las que Dios te ha dado. Y si Dios quiere dar más, Dios las va a dar. El enemigo no puede tomar nada. El enemigo toma solo lo que es del hombre natural, de ese hombre que no tiene, que lo ganó por su propio esfuerzo, ese hombre que se llena de orgullo, que todo lo que tiene lo logró él. Esas son las cosas que el enemigo roba. Pero Dios es poderoso. La oración de Jesús te mantiene resguardado. La oración de Jesús es como un muro de fuego a tu alrededor. Y eso te hace responsable a ti y a mí, de mi oración también, por los que me rodean. Porque es parte del proceso de los planes de Dios. Yo ruego por ellos. Ruego para que estos mis discípulos puedan ser instrumentos en tus manos. Eso está diciendo el maestro. Necesitaba Jesús a ese equipo, y que ese equipo se transformara en un equipo grande de miles de personas. 3,000, 4,000 rendidas a los pies de Cristo. El maestro lo necesitaba. Así es que el Señor guardó a Pedro. ¿El enemigo le robó algo a Pedro? Nada le robó. Ahí vamos a ver algo interesante. Las cosas que van a suceder en tu vida y en mi vida, escucha, están en la perfecta voluntad de Dios.
Y cuando Dios permite algo es porque está en su voluntad, pero nada escapa a su propósito. Nada escapa también a su gran poder. A Dios nada lo sobrepasa. Nosotros sí, como seres humanos. Los problemas o las dificultades a veces. En Lucas 22, 31 al 32, Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué está diciendo Jesús en esta oración? Yo sé lo que va a pasar contigo, Pedro. Todo está en la voluntad de mi Padre. Es decir, el enemigo no te va a tomar a ti porque se me escapó a mí. Porque me descuidé de Pedro, yo no oré por él, no sabía que venía esto. No, no sucede así. El Señor dice, mira, va a pasar algo y te va a suceder, pero yo sé lo que va a pasar, pero lo vamos a permitir. Hay un plan, hay un proyecto. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Consecuencia, Pedro, la persona muy violenta, muy rápida para hablar, para contestar. Bueno, era la persona que necesitaba a Jesús para que alguien levantara la mano. Eso es una pregunta, Pedro está ahí. Jesús decía, gracias, Pedro, si no, nadie me contesta. Era valiente. Era muy intrépido también Pedro. Pero también Pedro tenía algunos problemas, y muchos problemas como todos nosotros los tenemos. A veces Dios tiene que usar herramientas útiles y prácticas para moldear nuestra vida, nuestro carácter, y para dejarnos afilados para los planes de Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, ven, os ha pedido para zarandearos. Es decir, mira, hay una petición. Está tu nombre, Satanás te tiene en la lista y vino aquí. Entonces piensa que cada situación que te toque vivir o cosas, recuerda, hay un Dios que está contigo. Y que si Dios las permite es porque Dios quiere hacer algo más con nosotros. Dice, zarandearos como a trigo, versículo 32, pero yo he rogado por ti, ¿ven? Dice Jesús, yo voy a interceder por ti. Yo me voy a poner en tu lugar, Pedro. Yo voy a orar para que tu fe no falte, Pedro, para que se mantenga firme tu fe. Si a veces logramos objetivos y pasamos cosas duras y salimos, nos levantamos, no es por tus fuerzas, no es por tu capacidad, es que yo llevo años en él, no, fue la oración de Jesús. Jesús sabe cuánto dolor a veces puedes vivir, pero solo Él te puede levantar. Él te va a levantar, Él lo hace, Él ora por ti. Sí, ora la iglesia, ora el pastor, ora los hermanos, pero hay una oración poderosa que es la de Cristo Jesús. Piensa siempre en eso, hay un intercesor, tú intercedes por mí. Cuando ores, dale gracias a Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo, porque Él intercede por mí. Recuerdo que Jesús, voy ante el Padre. Yo estaré delante del Padre, yo rogaré por vosotros al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Hay una unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es lo mismo que Cristo quiere que nosotros tengamos con Él, una unidad. Y aquí Jesús le dice a Pedro, hay algo, Pedro, pero escúchame, Pedro, bien, yo estoy contigo. Yo no te soltaré, no te dejaré. Te van a zarandear firme, le dice, te van a dar duro, Pedro. Pero mire lo que también le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú una vez vuelto, confirma tus. Entonces después de esto, Pedro, tú serás el que vas a ayudar a tus hermanos, los vas a sostener. Vas a hacer la tarea que yo estoy haciendo. Pedro, esto te va a servir a ti, vas a ser más útil después de esto. Aquí Jesús le está señalando, mire qué lindo es Jesús. Jesús le está dando el problema, la dificultad, lo que va a vivir, pero también le está diciendo lo que va a venir después. Después de esta victoria, significa que Pedro no iba a quedar tirado en el suelo, ni tampoco iba a salir del grupo. Como mucha gente cuando tiene un problema decide, me voy. A veces sale. El Señor le dice, momento,
Yo estoy intercediendo por ti. Aguanta. Hermanos míos, ¿qué es mejor para un marinero estar en una nave que estar en una gran tempestad? ¿Saltar de la nave o quedarse dentro de la nave? Quedarse dentro de la nave tiene más posibilidad de vivir que si se lanza al mar. Bueno, hay gente que hace eso, ¿eh? Se sale de la nave y se tira al mar, como creyendo que voy a ser salvo solo. Es imposible. Imposible. Hace pocos días veía un crucero que se enfrentó a una gran tempestad. El viaje era bastante corto, no era tan largo. No obstante, dice que la tempestad los sorprendió. Todo fue de una forma sorprendente para ellos. Y fueron varios helicópteros a auxiliarlos, pero ellos no podían hacer nada, ni sacar la tripulación, ni todos los que iban allí adentro. Aquellos que habían pagado el pasaje para ese tour maravilloso. Bueno, nunca pensó que iban a estar tan bailados adentro, ni tan movidos. Pero ese viaje. Y los helicópteros no podían hacer nada, solo observar. Y ellos filmaban todo el acontecimiento. Y la nave parecía que en algunos momentos se hundía. Llegó al punto que la nave perdió parte importante de sus instrumentos para poder navegar. Las grandes naves tienen como un péndulo gigante, así para explicarlo, y que hace equilibrar la nave. Cuando la nave va hacia un lado, el péndulo va hacia el otro para que pueda volver rápidamente, y así sucesivamente. Igual que los aviones también tienen algo que también mantiene el control de la nave. Es un tubo largo con alas, no sé si se han fijado. ¿Quién quiere andar en un tubo? Bueno, subas en un avión. Es un tubo largo con alas. ¿Ven? ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros en medio de la tempestad? Nos equilibra. Así que por muy honda que vengan las olas, no te hundas ni te ahogues allí. Dios vigila desde el cielo, ¿ven? Y Él guarda tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y si estás en peligro, Él va y te socorre. ¿Cuántos dicen amén? Él te levanta. Eso es la intercesión. Sus ojos preciosos ven tu vida, ven tu corazón, ven lo que estás viviendo. Pero mi Señor siempre dice, pero no es de muerte, no es para otra cosa que enseñarte a confiar en mí. Pedro tenía que aprender a confiar ¿en quién? En el Señor. Tenía que aferrarse a las palabras de Jesús. Que había algo que el maestro sabía, pero que él no sabía. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que hay cosas que tú y yo no sabemos. No importa los años que llevemos, pero el Señor sí lo sabe todo. Y que aún hay cosas que te puedan sorprender, pero a mi Dios nada lo sorprende. Y aunque a veces fallen los instrumentos, mi Dios está contigo. Dios no te dejará que tu nave se hunda. Jamás. Él siempre estará contigo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Eso hace la intercesión. La intercesión hace que el hombre, por la dificultad que esté pasando, se sustente, se levante. Que lo que parece que se va a destruir y que el enemigo lo va a hundir y que no hay solución en las personas, mi Dios sí lo puede hacer. Él tiene el poder. Él tiene el poder para cambiar la manera de pensar del hombre. Sus ideas, sus pensamientos. Dios lo puede hacer. Tengo que confiar en que Dios lo puede hacer. No en mi convencimiento ni en mis palabras, menos en mi ejemplo. Porque el único ejemplo maravilloso es el de Cristo Jesús. Hay gente que se llena de testimonio, pero la verdad es que tú tienes que vivir. El testimonio de otro nos sirve para alentarnos, pero si yo no lo vivo, no sé realmente lo que es. Pedro tenía que vivir esto de manera personal. Nos vemos a Pedro diciendo, Señor, ¿y por qué no Juan? O Felipe. Señor, ¿y por qué no se lo dirá a Judas? ¿Hizo Jesús alguna oración que no fuera contestada? Hay una pregunta ahí. No. Ninguna oración que Jesús hizo no fue contestada. Todas fueron contestadas. Y hasta el día de hoy, cada oración de Jesús por tu vida es contestada. Sí. Jesús tiene respuesta. Juan 11, 41 al 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Se acuerdan de este muerto? Lázaro, levántate. Cuando que alguien dormió, Lázaro, levántate. ¿Respondió esa oración el Padre? Claro. Sí, esa oración fue contestada y todos conocemos la historia y los acontecimientos.
lo maravilloso de lo que ocurrió allí. No es que remuevan la piedra, no la pueden mover, que al final ya dejémoslo ahí, Dios. No, es que a lo mejor Dios no quiere. Lázaro no está en comunión con Dios. No, la oración de Jesús fue respondida. No importaba si Lázaro era más espiritual que los demás. La oración de Jesús siempre es respondida. Y Jesús dice, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme. ¿Cuánto dan gracias a Dios porque Él le oye? De gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque tú siempre oyes mi oración. Y perdonan porque a veces repito tantas palabras que tal vez te pueden aburrir, pero yo te agradezco que tú tengas tanta paciencia conmigo. El Señor hace, si supieras. ¿Tiene paciencia el Señor con nosotros? Claro, sí. A veces nos damos vuelta en una situación, ¿se acuerda? Un problema, nos encierra, nos encerramos. Y es el corazón, el alma, y ahí nos damos vuelta y giramos. Hasta que el Señor nos dice, ya, vamos. Dice que no puede durar más de un día tu luto, dice la Biblia. Dice, el dolor no lo puede llevar por siempre. Eso significa que Dios no está contigo. Vas a sufrir, vas a llorar, pero otro día se acabó todo esto. Yo respetaba y amaba mucho a mi papá, porque como era el mayor anduve con él desde muy pequeñito. Mi papá me llevaba siempre, yo era su bastón, porque él ponía su mano sobre mi hombro y él caminaba, chiquitito. Así que visitaba hogares, familias, las prédicas, hermanos, no lloviera, tronara, mi papá estaba parado. Era el único compañero de mi papá en las prédicas al aire libre. Obligado, por supuesto. Estaba chico. Así que imagínense lo que se crió entre mi papá y yo. Una comunión, una amistad, un compañerismo. Lo llevaba a todas sus consultas, a todo lo que era el médico, a todas sus urgencias, a las graves que estuvo mi padre varias veces. Yo lo llevaba, estuve con él ahí en todas. La silla de rueda, bajar, subir. Entonces cuando mi padre partió, yo lloré mucho por él. Pero después de todo eso llegué a mi casa y se acabó todo, se terminó, porque no podía seguir. Era un tiempo preciso. El resto era un plan de Dios. ¿Ven? Eso es lo que nosotros vemos. ¿Nos duele? Claro que nos duele, pero hay un cambio. Es una etapa que terminó. Dios sabe y hace todas las cosas. Quisiera que todavía estuviera con nosotros, por supuesto, un tremendo hombre de Dios. Pero hay tiempo y tiempo. Entonces, la intercesión, ¿qué es lo que hace? Saca al hombre de cualquier situación compleja que éste esté viviendo. Cuando tú y yo pasamos algo complejo, recuerda, mi Señor ya está orando por ti. Mi Jesús ya oró al Padre por ti y está diciéndote, levántate en esta hora. Levántate y confirma a tus hermanos. Ayuda a los que te rodean y a otros que puedan pasar situaciones también complejas y difíciles. ¿Quién puede hacerlo sino el que lo ha vivido? No puedo ser un buen consejero de algo que no ha vivido. Por eso algunos que se llaman padres nunca pueden aconsejar lo que es una familia, un matrimonio, si nunca han sido padres. ¿Se dan cuenta? Le ponen un nombre que no les corresponde. Incluso la Biblia dice, no digas a nadie padre, solo al que está en el cielo. 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has. Siempre hay un testimonio. Señor, lo que tú y yo vivimos, amados, es para testimonio, para la gloria de Dios, para que Dios sea honrado, para que ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo saliste? Bueno, Dios fue mi fortaleza, Él fue mi escudo, Él me levantó, Él me sostuvo en la tempestad, y aunque todas mis formas de vivir murieron, mi Señor me dio la vida y me sacó de ese lugar. Hermanos míos, cuando se pierde la dirección de una nave, no hay nada, el mar la lleva de un lado a otro, y las grandes olas se levantan por el fuerte viento. Por eso, cuando algo viene sobre tu vida, recuerda que van a venir tempestades también, pero que Jesús está orando por ti. Jesús siempre oró para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Jesús siempre oró con ese proyecto, propósito, hacer la voluntad del Padre. Jesús siempre oró con fe. El pecado nunca estorbó su oración. Cada oración que realizó fue contestada y oró por sus discípulos. Padre, te pido que los guardes. Jesús dijo, Pedro, el diablo quiere zarandearos como al trigo. Yo voy a permitir, lo dice ahí, voy a hacer que Satanás realice lo que está pidiendo.
pero necesitas entender lo que hay en tú. Muy bien. ¿Qué es lo que Dios saca? Lo que está en nuestro corazón. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham su hijo? Porque el hijo, ¿dónde lo tenía? En las prioridades de su corazón, no a Dios. Las prioridades de tu corazón, ¿quién es? Es Dios. Siempre recordar eso. Debo amar a los demás, amo a la familia, ámalos, pero hay una prioridad, es Dios. Dios es lo primero allí, en el orden. Aquí también el Señor le dice, hay algo en tu corazón, Pedro. Necesitas entender que hay algo que debe salir. Voy a permitirle hacerlo, pero he orado por ti para que tu fe, voy a interceder por ti. Voy a orar siempre por ti, Pedro, para que tu fe no falle, pero hay que sacar lo que está en tu corazón. Pedro tal vez sabía o no sabía lo que estaba en su corazón. Él tal vez no lo entendía, igual que todos nosotros, porque actuamos de una manera natural. Hay cosas que no entendemos que Dios quiere sacar. Yo puedo decir, no, Señor, yo te amo solo a ti. Pero hasta que no vivo una prueba fuerte, no logro entender que realmente no era así. Pero tiene que venir algo que me enseñe y que Dios me revele por medio de ese problema qué es lo que está pasando. Y ese mismo Pedro que maldijo, juró y negó a Cristo, fue el flamante apóstol de Pentecostés que escribió 2 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús oró por él. ¿Necesitaba Pedro eso? Sí. ¿Necesitamos nosotros esas cosas también? Sí. Son las que cambian nuestra estructura y nuestra manera de vivir. Asumimos mayores responsabilidades. Uno sabe que viene. Yo sabía quién era mi padre, cómo oraba y cómo buscaba a Dios con todo su corazón, muy de madrugada. Yo lo sabía, así es que yo sabía que tenía una responsabilidad después de eso. Pero Dios también marca los tiempos. Se termina una etapa de un hombre, de una mujer, de una sociedad y viene una nueva, ¿ves? Dios todo lo renueva. ¿Cuántos dicen amén? Dios todo lo renueva y hace cambios en nuestra vida. Y tenemos que asumir con valentía lo que viene. No podemos depender de los demás, ni afirmarnos en los demás. Tu fe y tu confianza deben estar puestas en el Dios Todopoderoso. Hay gente que piensa y dice, ¿qué será de mí cuando ya esté viejito? No se llene su mente o su corazón de esos temores. Hay hartos guarderías de abuelitos. No se preocupe. Sigamos. Quiero terminar con esto. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién está orando? Por nosotros. Jesús ha orado para que usted sea guardado. Esa es una oración que, ¿qué dice? Que trasciende los siglos y las edades. La oración de Jesús va a permanecer esta por la eternidad. Jesús dice, oro por estos discípulos, pero también todos los que vendrán después de ellos. Todas las generaciones, todos los que creerán. Todos los que confiarán en mí por la causa de la palabra de ellos. La palabra es replicada. Se terminó una generación, siguieron los otros y otros y otros y hasta el día de hoy. Y muchos que han creído a la palabra por ti, por tu testimonio, por tu mensaje del precioso evangelio, también vendrán otros y otros. Jesús dice, yo he orado por todos ellos. Si Él ha orado por usted, ¿recibirá respuesta a su oración? Por supuesto que recibirá respuesta. Si Jesús está intercediendo por usted, cada oración que tú y yo hacemos va a tener una respuesta. Temprana o tardía, no importa. Dios es Dios. Él sabe cuándo y en qué momento respondernos. Dios lo hace. Dios lo hace con gracia, con sabiduría. El Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ve Hebreos
Ahí está este maravilloso Jesús como el sumo sacerdote. Está presente delante del Padre para interceder por ellos. El Señor Jesús hizo un trabajo completo en el Calvario. Él murió en la cruz y dijo, consumado es. Todo lo que he hecho está terminado. No falta nada por hacer. Todo está completo, todo está hecho y está muy bien hecho. No necesita ni siquiera modificarse. Por eso hoy día vemos tantas cosas que trastornan la palabra, las enseñanzas de la iglesia de Cristo. Porque hombres amadores de sí mismos buscan su propia gloria. Dios me reveló, Dios no revela, Dios dice ya está escrito. Lo que Dios revela es lo que está escrito. Lo que Dios da entendimiento es lo que ya está escrito. Y cuando la Biblia es distorsionada, Dios no está de acuerdo. Por eso el Señor Jesús dice, consumado es. No hay nada que agregarle a este libro precioso. Nada. Nada, ya todo está dicho y hecho. Y es lo que Dios va a cumplir. ¿Qué va a cumplir? Su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Dios cumple su palabra? Amén. No somos más prósperos de lo que somos porque no creemos a la palabra. El que crea la palabra vive la vida poderosa en Cristo Jesús. Tiene todos los graneros de Dios a su disposición porque Jesús intercede por nosotros. ¿Ven? Dios lo provee todo. Y después dice ahí en Juan 19:30, está el consumado es. Pero el trabajo que no ha terminado, ¿cuál es? Es la intercesión. Esto es lo que nos queda a nosotros para continuar. Él está orando por usted y por mí. Y esa oración es respondida. Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque me oyes o tú me oíste. Así es que lo que queda por hacer y lo que el Señor nos pide es que seamos intercesores. Es la tarea que nos corresponde a todos. Que este año podamos cada día hacer un tiempo de intercesión. ¿Sabe? Vamos a ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Vamos a ver vidas transformadas. No sé quién, pero solo sé que Dios lo puede hacer. Solo Él tiene el poder para hacerlo, pero Jesús ya lo hizo por todos nosotros. Y también vemos algunos ejemplos. Yo puse algunos ejemplos, está el de Moisés. Hay muchos ejemplos con la vida de Moisés en el camino al desierto, a la tierra prometida. Pero esto es parte del mayor intercesor, Cristo Jesús. No hay otro como Él. Y Él aún sigue intercediendo por todos nosotros. ¿Cuánto dan gracias al Señor por eso? Cierre sus ojos. Gracias, Padre.